Hola a todos y todas, bienvenidos a La Siguiente Movida. Es el programa de La Silla Vacía de Opinión con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía, y yo soy Juanita León, la directora. Héctor, Bueno, qué hola, gusto Marita. que estemos aquí de nuevo Otra esta vez, semana. otra vez en esta conversación, sí. Esta vez nos toca no hacerle tanto honor al nombre del programa, ¿no? Que es La Siguiente Movida, porque es que la vez pasada nos tocó hablar de una cosa que era inevitable, que era la desertificación. Eso era lo que venía, pero también venía esto de las sentencias de la Jurisdicción Especial de Paz y no podemos evitar hablar de eso porque es un hecho muy importante para Colombia y con efectos políticos trascendentales, yo creo. Es un hecho muy importante, Héctor. Han sido condenados por delitos de lesa humanidad los 7 guerrilleros miembros del secretariado, 12 militares del batallón de la Popa por los falsos positivos. O sea, realmente son dos sentencias históricas y de eso es de lo que vamos a hablar. Sí, sí, y en medio de una gran controversia sobre si valió la pena todo, sobre si las víctimas realmente se han sentido reparadas o no, como tantas veces repetimos que se iban a sentir reparadas, eh, en fin, pero sobre todo yo creo que sí valió la pena, sí ha valido la pena un esfuerzo, que es un esfuerzo grande en términos institucionales, en términos incluso de recursos, bueno, en términos incluso emocionales para mucha gente tener que encontrarse con quienes fueron sus victimarios. Y bueno, la pregunta es si valió la pena. Bueno, pues arranquemos con el extracto del audio del magistrado Camilo Suárez leyendo el fallo contra las FARC. De estas políticas se acreditó que las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual. Héctor, pues la sentencia no trae sorpresas frente a lo que ellos hicieron, porque eso lo habíamos sabido por la imputación que había hecho la magistrada Julieta Lemetre, que es un documento que me parece digno de mostrar, de leer, donde nos enteramos de los tratos tan crueles, degradantes, que el nivel de sufrimiento que infligieron las FARC en los secuestrados. La sorpresa de esta sentencia era, pues, uno, que avalaran la imputación, que los condenaran y que contaran cuáles eran las condenas. Las condenas en este caso fueron trabajos que tienen que ver con la búsqueda de desaparecidos, con reforestación y con algunos eventos de memoria y con minas antipersonales, pero la mayoría de las condenas no son esfuerzos físicos de los guerrilleros o de los exguerrilleros, ¿no? Es cruzar mapas, hacer bases de datos. eh, Quedó como un poquito la sensación en mucha gente que obviamente no hay ninguna pena que logre ser proporcional al daño tan grande causado por ellos, pero que iban a ser unas penas como de mayor envergadura. Todo el mundo estaba esperando más severidad, digamos, un castigo de verdad, que es un poco raro, digamos, en el sentido de que llevamos hablando mucho de una justicia restaurativa, pero la verdad, pues todavía no logramos entender una justicia que no sea con castigo y con castigo efectivo. Y entonces, pues la mayoría de los colombianos estamos, y me incluyo también, digamos, como pues no es suficiente. Entonces, ese derecho que creíamos que la JEP podía ser efectivo, que era el de la justicia para las víctimas, pues no parece suficientemente satisfecho. De hecho, pues las víctimas han reclamado, consideran que esa es una pena pues prácticamente simbólica, en fin. Ahora, yo creo que esa discusión, antes de entrar a la discusión y ver lo que la gente ha dicho, a mí me parece que hay una cosa que hay que resaltar, y es que ahí estaba el exsecretariado de las FARC respondiendo frente a un tribunal de justicia colombiano y sometido a la ley colombiana. La sociedad colombiana duró 50 años tratando de hacer eso, tratando de que esos señores estuvieran sometidos a la justicia.
y no lo logró. Y bueno, ahí sí que hicimos esfuerzos, porque ahora que hablan de que costó 3 billones y no sé qué, bueno, la guerra nadie logra saber ni cuánto costó, y costó en vidas humanas, en fin, todo ese Y nunca puerto, los pudieron capturar, no, porque los bueno, guerrilleros o sea, esos 7 que Alfonso estaban ahí, Solano sí murió en combate, claro. pero Pero esos 7 que estaban ahí nunca capturados, pisaron una cárcel. Esos 7 que estaban ahí nunca pisaron una cárcel. Bueno, y tampoco la pisó Tiro Fijo, ni Jacobo Arenas. Entonces, Alfonso Cano, pues, ni Iván Márquez, yo creo. sea, Simón Trinidad realmente es el único que realmente Claro. pagó una pena en Y cárcel porque se la Simón llevaron los Trinidad gringos. nunca fue del secretariado. O Sí. sea, yo creo que miembros del secretariado durante 50 años nunca estuvieron ante un tribunal de justicia. Claro, porque al que también capturaron fue a Granda, que es Que uno de los ah, condenados ahora, pero Uribe lo lo soltó para que fuera gestor de paz. O sea que en realidad tal vez es el la único. cárcel no pareciera ser como la alternativa que ahora nos parece a todos como que esa era la Claro, alternativa, pues pero no, o sea, si les hubieran pues propuesto no algo, lo no hubieran firmado la no lo logramos. paz. Y entonces ahí cabe la primera pregunta que me parece que es importante plantear, no necesariamente contestar, pero es, ¿qué era lo que queríamos? Y si eso que queríamos se podía lograr de manera más eficaz por un camino distinto al del acuerdo. Eh, si lo que queríamos era, primero, desmovilizar a la guerrilla, acabar con las FARC, y segundo, que las FARC repararan a las víctimas y que hubiera algo de castigo, la pregunta es si esas tres cosas se podían lograr por un camino distinto al de la guerra, al acuerdo. Y en mi opinión, pues llevábamos 50 años comprobando que no éramos capaces ni de acabar con las FARC, ni de meterlos a la cárcel, ni de reparar a las víctimas. Y entonces ahora le estamos pidiendo al acuerdo que haga unas cosas que por otro camino tampoco habíamos logrado. Claro. A mí me pareció muy interesante cuando escribí la historia sobre esto, hablando con un experto de justicia transicional que decía, el caso Colombia es excepcional porque nunca, no hay otro caso en que un tribunal nacional juzgue a delincuentes de lesa humanidad como los guerrilleros del secretariado, em, por estos delitos. O sea, los delitos internacionales siempre terminan siendo juzgados son por tribunales internacionales, pero no por tribunales nacionales. Y lo otro que me acordaba era cuando le preguntaron a Jesús Santrich en Oslo, al principio del proceso de paz, si algún día iban a reparar a las víctimas. Y él cantó ese estribillo de ese bolero que era quizás, 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 lo cual ofendió Claro, a todo el mundo como su desprecio por las víctimas, y es que realmente ellos pensaban que eran el ejército del pueblo, o sea, que ellos claro, no, es que, cuando secuestraban a la gente les estaban cobrando, era un tributo que deberían pagar a la guerra como pagaban impuestos para fortalecer el ejército. Entonces, verlos aceptar un fallo donde dice que ellos practicaron la esclavitud y delitos que atentan contra la humanidad, pues creo que sí tiene un componente es que la, histórico que no es menor. claro, pero es que a la gente se le olvida además que la guerrilla de las FARC cometía sobre todo un delito que se llama rebelión. Y el delito de rebelión consiste en rebelarse, como su nombre lo indica, contra el orden constitucional, contra el orden jurídico. Es Claro. decir, yo no me someto a esas leyes no son conmigo. En eso consiste el delito. Y bueno, esos señores ahí sentados, primera cosa. Segundo, reconociendo, sí, me someto a esas leyes, son avances que son muy significativos y que me parece que el tema del monto de la condena o de la manera como se va a ejecutar, etcétera, las sanciones que parecen pues muy leves, pues me parece que desvirtúan o digamos ponen en un segundo plano lo que es más importante, que es hay unos señores que se desmovilizaron, que se sometieron a un ordenamiento jurídico respecto del cual se habían revelado durante 50 años, están frente a unos jueces. Ahora, si los jueces hicieron bien o no la tarea, pues eso es lo que tenemos que conversar. Claro, Héctor, a mí me parece que hay otro tema que tiene que ver con esto de la sanción, que es importante, y es cuando yo veo, por ejemplo, a Petro ondeando con orgullo la bandera del M-19, o veo a gente en las manifestaciones ondeando la bandera del M-19, yo siento que ahí no, yo siento que eso no lo podrían hacer las FARC en el futuro, ¿sí? Porque una vez que tú has aceptado que eres
que has cometido un crimen de lesa humanidad, tú ya no estás orgulloso de esa bandera, no estás. Entonces creo que, aunque ahorita de pronto no entendemos totalmente el valor casi que simbólico que tiene una sentencia, me parece que eso es parte de eso, ¿no? Que ya nadie va a poder negar ni que existieron falsos positivos, ni que las FARC realmente atentó contra la dignidad de los colombianos. Claro, sí, yo creo que aquí realmente estamos frente a una cosa de verdad histórica que, claro, cuando uno la dice en estos días, en medio de esta calentura, pues entonces terminan insultándolo porque pues está justificando lo injustificable, etcétera. Pero yo sí creo que hay unos elementos de dimensión histórica en lo que pasó con la JEP. Ahora, eso tiene varios problemas, digamos, ese hecho histórico se minimiza, se dificulta su interpretación, etcétera, porque está metido en un contexto que es extrañísimo. eh, que eso quizá no pase en otras partes o no pasa de la misma manera que en Colombia. Pero voy a mencionar solo dos para no distraernos. Pero uno es que pues la gente no sintió o no ha sentido que el efecto que era como obvio que había que esperar, que era que llegara la paz, porque todo esto era a cambio de comillas la paz, pues esa no llegó, para decir la verdad. O sea, en Colombia no hemos reducido los niveles de violencia, digamos, en una forma equivalente a lo que ocurrió, a la desmovilización de una guerrilla tan grande, tan fuerte como las FARC. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, en Colombia sabíamos más de lo que había pasado en el conflicto que en muchas otras partes. Ahorita que veíamos al magistrado de la JEP leer que los habían sometido pues a unos vejámenes, etcétera. Primero ya se sabían por la sentencia por la providencia de La Julieta, imputación. pero la verdad es que uno consigue expedientes en la justicia ordinaria. Yo creo que Bueno, y los libros de Ingrid Betancourt, de Clara Rojas, de los pero gringos valdría la pena hacer contra el ejercicio, por ejemplo, de estos 7 que dijimos no estuvieron un día en la cárcel. Yo creo que todos estaban, en cambio, condenados en la justicia. Expedientes gigantescos y 40 años de cárcel, lo más que ellos nunca estaban en la cárcel, pues porque el Estado no tenía capacidad de ejecutarlo, pero ya sabíamos. Entonces, un poco ese tema de verdad que ayuda mucho y que resulta verdaderamente ser reparador, en este caso yo creo que tenía un alcance menor del que incluso se dijo mucho. Es que la verdad, y necesitamos la verdad. Y uno oye todavía a las víctimas decir, necesitamos la verdad, y uno dice, ¿qué más será lo que necesitamos O saber? sea, yo creo que las víctimas, muchas víctimas, sobre todo cuando los secuestrados murieron en cautiverio, querían saber dónde los habían enterrado. Claro. Creo que muchas víctimas tenían la sospecha, sobre todo las víctimas políticas, tenían la sospecha de que rivales políticos habían dado la información para secuestrarlos y siento que esa era una demanda bastante grande. Era como, dígame si hubo otros políticos rivales ahí. Otras víctimas, yo veía en las audiencias, querían saber, por ejemplo, si, si vecinos, o sea, quién había dado la información, ¿no? Yo creo que era eso. Y creo que la reacción de las víctimas a la sentencia, pues, fue como de gran desilusión. Yo entrevisté ahí a César Lazo, que me gustaría que viéramos lo que él me dijo, que yo creo que tiene que ver con lo que tú dices, bueno, ¿para qué este sacrificio? César estuvo secuestrado 13 años. Imagínate. Era un sargento de la policía en la toma de Mitú, lo secuestraron y duró 13 años amarrado al cuello de un compañero, dice que comían a veces solo una vez al día. Entonces, claro, después de semejante degradación, después de que no pudo ver a sus hijos crecer, pues él dijo, esto es un mensaje de impunidad, siento mucha frustración y quiero expresar el sentir de millones de víctimas de las FARC. Y yo le pregunté a César, César, ¿qué hubieras esperado? Porque tú sabías que no iba a haber cárcel. Y entonces él dijo, no, yo hubiera esperado justicia, no sé, reparación, indemnización. Creo que para ellos es muy frustrante saber que los guerrilleros se ganan 30 millones de pesos o 40 millones de pesos mensuales en el Congreso, y que ellos igual pues la han tenido muy difícil. Como, yo siento que César esperaba algo que de verdad les costara a ellos, lo que fuera, no tenía que ser plata, pero algo que les costara para él sentirse
reparado. Y él me hizo una pregunta, Héctor, que a mí sí se me hace que es demoledora, y él dijo, bueno, claro, uno está dispuesto a todo este sacrificio si hubiese habido paz, Claro. pero sin paz, que haya más víctimas, ahí sí me parece muy difícil Yo hacer el creo que sacrificio. Y él no estaba resentido, era simplemente como una sensación como, hicimos esto porque no hubiera más víctimas y sigue habiendo más víctimas. Claro, no de los mismos, porque los del secretariado me parece que han honrado su palabra con la paz, pero pues Iván Márquez volvió a la guerra, las sí, pero disidencias de las FARC siguen creciendo, entonces creo que eso es lo una cosa cierto muy es que Colombia no logró ceder, digamos, los niveles de violencia de manera muy sustancial. Hubo una disminución los primeros años relativamente considerable, pero tampoco tan importante, digamos, como estamos en paz. Porque en Colombia, como hay esa multifaceta de paz, de violencia que es tan compleja, y entonces aparecen muertos por todo tipo de razones. Entonces, cuando terminaron desmovilizando la guerrilla de las FARC, la gente terminó diciendo, ve, estos no causaban tantos muertos, digamos, porque entre 15.000 o 20.000 muertos que estamos teniendo al año, creo que es del orden de 13.000 o 13.000 o alguna cosa de ese estilo, pues la verdad es que en eso que llamábamos el conflicto, pues se producía, no sé, el 20% de esos homicidios o algo así. Entonces, ni aun si el conflicto verdaderamente se hubiera cerrado, íbamos a tener una disminución muy grande en los niveles de violencia homicida. Pero claro, como además eso mutó de mil maneras y pues lo que hubo fue esta especie de violencia anárquica que hay, pues la verdad es que la gente no siente que haya habido paz. Entonces, la ecuación que ponía, una ecuación con la que yo no estaba de acuerdo, pero que el presidente Santos usaba mucho, que era esto a cambio de paz, pues la verdad es que la gente nunca siente que ocurrió. Y yo creo que ahí hubo un problema. En fin, hay muchos problemas, pero un problema es pues la sobreoferta. Si uno genera una expectativa que después no puede cumplir, y la verdad es que no se podía cumplir. El tema ese de la paz, a cambio de paz, y vamos a hacer un país en paz, cuando sabíamos que eso solo era un porcentaje relativamente menor de la totalidad de la violencia colombiana, pues generaba la frustración después, como cuando uno dice, mire, vaya ya, que allá hay ese restaurante, la comida es maravillosa, no sé qué tal, y a uno le puede parecer buena, pero uno dice, pues sí, pero no era tanto como decían. Ahí yo creo que hay ese nivel de frustración en el caso pues, de la sociedad colombiana en general, que hoy lo tiene como en este. Y me llama mucho la atención una cosa. Tú y yo fuimos unos defensores del proceso de paz. Bueno, yo salía todos los viernes como estudiantes y con banderas blancas a pedirle a la gente que votara que sí y tal. Y lo pongo de ejemplo pues porque somos los dos que estamos hablando, pero podría poner decenas de miles, que aún los que defendimos eso con tanto ahínco, no estamos tranquilos, no quedamos claro. tranquilos con las Es que decisiones de la. yo creo, Héctor, que fue pues desafortunado que ganara el no, después que ganara Iván Duque, que no creía en el acuerdo y entonces ni en la JEP, ¿no? Y después que ganara Petro, que tampoco creía en el acuerdo, porque nosotros pensamos por un minuto que, pues, que Petro creía en el acuerdo, pero Petro no creía en el acuerdo. Incluso fue a las Naciones Unidas a, digamos, a gestionar que más bien hubiera una amnistía y no esto de la JEP. Entonces yo siento que ahí, o sea, a mí lo que me desilusiona de esas sanciones es que yo digo, o sea, 13 años para llegar a unas sanciones que ni siquiera es seguro que las puedan implementar porque no hay ni siquiera en el presupuesto del próximo año plata para la implementación de estas sanciones y, y tampoco me parece que las víctimas hayan sido tan tenidas en cuenta en trabajar con ellas las sanciones. De hecho, me parece que las sanciones de los militares parecieran más restauradoras, Claro, ¿no? O sea, construir el albergue de los indígenas en la sierra que fueron masacrados en los falsos positivos, pues eso me parece que te restaura, ¿no? Y se sabe Pero que tienen que estar allá ese tiempo. claro, Eso, problema de la FARC, de la condena con las FARC, que no se sabe, o sea, que ellos quedan realmente sin ese efecto que ahora lo podemos hablar con mayor detalle, de que no hubo una restricción efectiva de la libertad. que había quedado en el acuerdo, porque me parece que después de la renegociación con el no,
eso fue un artículo que quedó en el acuerdo, que habría una restricción efectiva de la libertad, que no era cárcel, pero la gente pensaba, bueno, van a estar en unas granjas agrícolas o Sí, o no sé, o se mueven en 2 o 3 municipios. Yo recuerdo que pero decían, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, que se mueven en 2 o 3 municipios donde están además trabajando con la gente y tal. No, esto es desde Bogotá haciendo un mapa. Yo sí creo que la sentencia las condena en relación las sanciones, que es como se llama realmente, en relación con el tema del secretariado de las FARC, fueron, pues, de una naturaleza que todo el mundo cree que ahora la JEP tiene que corregir esa tarea. La propia JEP, porque incluso algunas personas le he oído a miembros de la JEP que lo que dicen, no, es que lo que pasa es que no están concretas las sanciones. Cuando estén concretas, entonces ahí eso que tú estás diciendo que sí se le impuso a los militares, se les va a imponer a ellos. Pero si eso es así, pues fue un error enorme haber publicado una sentencia es el error. incompleta. Eso sí es el error estratégico más grande del mundo, porque me parece interesante ver la declaración de Santos al respecto, en donde habla que siente Claro, Santos, frustración. claro, Santos cree que, o sea, sin Santos, no, pues, Exacto. Pongamos el audio de Santos. Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido, pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz. Y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se utilice para desfigurar la importancia del proceso de paz. Claro, ahora es inevitable que no se utilice para desplorar la importancia del acuerdo de paz, porque recordemos qué decía Uribe, Paloma, María Fernanda Cabal en esa época. ¿Qué decían del acuerdo? ¿Tú te acuerdas? no, pues lo que decían era que iba a haber impunidad, que cero cárcel, que les iban a regalar curules en el Congreso, YouTube va a terminar. que iba a terminar Ellos preso, no. que los militares iban a tener que terminar condenados con mayor severidad que los exguerrilleros, pues muchas cosas de esas han ocurrido. Ahora, yo lo que creo es que en realidad hay también un entendimiento equivocado. Por ejemplo, el presidente Santos defiende su proceso de paz con razón, tiene que hacerlo, pero me parece que el argumento es malo. El argumento para defender pues para analizar, digamos, la sentencia de la JEP, no es decir, es que eso era el acuerdo, porque en realidad la sentencia de la JEP ha reabierto la discusión de si el acuerdo era conveniente o no. Y yo creo que sí, yo creo que el acuerdo quedó bien hecho. Como ya dijimos, logró unas cosas que por otra vía no se podían lograr, pero eso no quiere decir que la ejecución del acuerdo por parte de la JEP no haya sido insatisfactoria para la mayoría de los colombianos. Es que no puede ser que si se van a concretar estas sanciones y se va a saber es que lo van a hacer en tales sitios y allá se tienen que meter 4 años y tal, pues eso se tenía que saber antes. Expedir una sentencia para decir después cuál es la sanción. Mira, yo te cuento cuál fue mi reacción cuando recibí la sentencia, que fue pues prácticamente inmediato cuando empezaron a hacerla. Y yo creo que esa fue la reacción de la mayoría de la gente, que fue abrí el archivo y fui a la última página a ver cuál era la sanción. Claro, Pues porque el relato sí, muy ya lo importante y conocíamos. tal, pero ya lo conocíamos. ¿A qué los condenaron? Y era como, no logro entender bien a qué fue que Claro, sanción y fue la no que lo podían decir, y no lo podían decir específicamente, porque como no está la plata lista, las sanciones no están listas. ustedes no han debido Entonces uno dice, pero es que estuvieron haciendo 2 años desde la imputación, porque es que ahí, y además porque yo entendía que la demora era porque era algo que tenían que concertar con las víctimas. claro. ¿No? O sea, esta idea del acuerdo, que las víctimas estaban en el centro, que me parece que todo el proceso de imputación se hizo con las víctimas, ¿no? O sea, la magistrada Lemaitre llegaba a una conclusión, la discutían con las víctimas, volvían, Claro. y eso tomaba un resto de tiempo, y uno decía, bueno, qué chévere, porque tiene una legitimidad esa imputación muy importante, porque las víctimas estaban en el centro, pero, Es que esa primera pero parte con de la condena, esa primera parte ya de la las víctimas interesante. parecieran no haber estado ni enteradas. Cuando la jeva hacía esos ejercicios de que se sentaban los victimarios, de frente a las víctimas, le hacían cosas, tal, realmente ahí uno veía a las víctimas, primero ahí, y segundo, satisfechas relativamente, que era como, bueno, claro, de alguna manera cuando ese señor se para al frente y me dice que me pide perdón,
algo me sirve, digamos, algo alivia Claro, el había dolor. como una inversión del poder, ¿no? Eran los del secretariado, hay un audio hay un video donde Timochenko dice, no sé con qué palabra describir lo que sentimos asco de haber hecho esto. Y uno dice, bueno, eso es reparador para una víctima. Claro. No, decían, nosotros dijimos que que su hijo era paramilitar, pero no era. O sea, lo secuestramos por la plata y no porque era paramilitar, ¿sí? O sea, eso restaura. Claro, yo sí creo que en la última parte, digamos, de este proceso de la JEP, algo pasó y algo se dañó porque se perdió la participación de las víctimas. Realmente, estas sentencias que tienen que ser reparadoras, que esa es su naturaleza, pues las califican son las víctimas, porque la reparación finalmente es un sentimiento de ellos. Y entonces, pues si uno le pregunta a las víctimas, ¿se sintieron reparadas? Y dicen que no, pues la tarea quedó mal hecha. Eso no tiene defensa, eso no tiene defensa, porque lo que necesitábamos era que esas personas dijeran que se sentían reparados o que al menos, bueno, que algo les aliviaba su dolor. Y no, la mayoría dijeron, me siento revictimizado. Entonces, a mí me da mucha pena con la JEP. Yo llevo todos estos años dependiéndola permanentemente, pero la tarea les quedó mal hecha. Eh, yo confío en que todavía podamos corregir. Hay un recurso pendiente y entonces en la apelación, pues podrá ¿Pero quién apelan? ¿Las víctimas? claro, van a apelar las víctimas. Entiendo que la Procuraduría también tiene interés en apelar, pero van a apelar las víctimas. Vi que estaba protestando porque creo que tenían un término muy corto de solo 3 días para apelar. Me imagino que los 3 días es simplemente para decir apelo y con alguna argumentación rápida y después se podrá reforzar esa argumentación. Espero que así sea. Y lo otro que dicen es, bueno, la JEP también cuando concrete cuáles son eso que llaman los TOAR, porque todas estas cosas siempre terminan en una sigla Sí. que la gente termina de nunca entender, pero los TOAR son los trabajos obligados con alcance reparatorio. Cuando se concreten esos trabajos, pues ahí vamos a saber efectivamente dónde va a tener que estar Timochenko y haciendo qué. Hasta ahora no sabemos. Y entonces, pues puede ser, y confiemos que esta conversación se esté dando mientras todavía se está jugando el partido y no se ha terminado, y que en lo que falta, pues se logre reparar. Claro. Porque sí hay cosas para corregir. Héctor, esto que decía Santos, que él esperaba que esto no se fuera a usar políticamente, pues claramente, pues es inevitable que la derecha haya respondido como respondió a este fallo. Me gustaría ver los trinos aquí de Paloma Valencia, que dice 8 años de espera para esto. María Fernanda Cabal eh, sacó pues la plata que se han gastado, que además no sé, Héctor, yo creo que estos 3,4 billones de pesos es solo plata del presupuesto nacional, porque lo que han recibido de cooperación Sí, internacional es grande. es bastante grande también. No sé qué tanto, Eh, pero sí, sí es harto. Es harto, eh, no tanto. La cooperación internacional siempre es poquita. Hacen yo más creo que ruido. para la JES ha sido bastante, por lo menos de USAID era una cantidad de plata. Y bueno, la respuesta de Uribe, que me parece que Pero es como que, suele mira, pasar, siempre es la más demoledora, dice que habría bastado con una declaración ante un notario. sí, pero es que mira, yo sí creo que aquí está la verdadera nuez del asunto. Efectivamente, hay un pecado de origen, digamos, que es que la sociedad colombiana no se hubiera unido alrededor de la manera como se estaba acordando la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Esto es muy raro que haya pasado, es que los colombianos teníamos un propósito en el que todos coincidíamos, es queremos que se acaben las FARC, en eso todos coincidíamos. Y cuando llegó el momento de conseguir ese propósito, nos dividimos. Y nos dividimos, a mi modo de ver, por razones mezquinas y sobre todo por un equivocadísimo cálculo de un sector político encabezado por Álvaro Uribe, que fue ese triunfo político. No se lo podemos permitir a nuestros competidores. Eso fue una mezquindad gigante, pero además un error pero devastador, porque la sociedad, digamos, el Estado colombiano, todo este sistema tiene un problema de legitimidad. La gente no cree, no confía, no tiene ilusión de que ese sistema le provea más bienestar.
Y eso es lo que se refleja en las encuestas cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿usted cree que vamos por buen o mal camino? ¿Las cosas van a mejorar, Los niveles empeorar? de favorabilidad de las Y instituciones. todo el mundo, pues no, eso es un desastre, los políticos son unos rateros, no creemos en la justicia, no creemos en nada, pero además de esto vamos para el despeñadero. Eso siempre son las primeras respuestas de todas las encuestas de opinión en Colombia. Mientras una sociedad tenga esos niveles de autopercepción, pues no tiene posibilidades reales de mejorar su condición porque no hay capacidad de ejercer una acción colectiva que conduzca realmente a mayores niveles de bienestar. Esa es la oportunidad que se perdió. Si el expresidente Uribe hubiera logrado entender esto que yo acabo Que de además explicar, este proceso de paz era además un poquito resultado de su seguridad democrática. O si sea, el señor se sube al proceso, el héroe era él, no Santos. El héroe hubiera sido él. ahora, a Santos también le faltó un poco de mezquindad haberlo involucrado, Claro, era todo grandeza. le faltó, exacto, le faltó, tuvo mezquindad en esto. Claro, fue mezquino. Sí. Ahora, yo eso lo he reclamado, digamos, a personas cercanas al proceso y siempre dicen que el presidente Santos y personas cercanas a él hicieron todo lo posible y hablaron muchas veces con Eso sí Santos. me parece que arregla, con Uribe. porque parte de la motivación del plebiscito era acabar de derrotar a Uribe. Sí, yo también creo, sigo creyendo, a mí esas aspiraciones no me son suficientes, pero las transmito, pero no me dejan satisfecho porque yo sí creo que claramente el proceso de paz, lo que más allá, más importante que la desmovilización y más importante que todo este proceso de justicia transicional y tal, era realmente que fuera como un punto de partida para una nueva etapa de la sociedad colombiana. Total. Y cuando nos dividimos, perdimos esa oportunidad, la tiramos a la basura. Y eso era lo verdaderamente importante, eso, desmovilizar guerrilleros, pues Uribe había desmovilizado 30.000 por la puerta de atrás y a esos 30.000 no los metieron a la cárcel, ni hablaron nunca con las víctimas. O sea, todo eso que reclamamos ahora, Uribe desmovilizó 3 veces más eh, hombres alzados en armas que los que se desmovilizaron por la guerrilla de las FARC en condiciones absolutamente opacas, sin un día de cárcel, sin un peso de reparación, sin una conversada con las víctimas. Así que a eso ya estábamos acostumbrados los colombianos. Y la otra cosa que ellos decían que íbamos a hacer, que era entregarle el país a las FARC, pues tampoco pasó, porque pues en el Congreso realmente es que no sacaron una sola iniciativa. Es más, es un poquito impresionante haber hecho la guerra tantos años y no tener una sola propuesta, ¿no? Claro, pero es que ahí viene unido con lo que yo estaba diciendo el tema de si todos los reparos que las personas que se opusieron al proceso de paz, eh, pues y, eran justificados o no. Entonces uno dice, allá se les van a regalar las curules. Sí, digamos, sí, le regalaron 10 curules, 5 en la Cámara y 5 en el Senado durante 8 años. Los 8 años se acabaron. ¿Qué pasó, digamos? No pasó nada. No pasó absolutamente nada. No pasó nada. Entonces, O sea, casi que fue frustrante que no propusieran. claro, entonces ese reparo, pues era realmente sobredimensionado. Sacaron 50.000 votos. Y claro que la opinión era muy importante, sigue siendo, es que le regalan y allá están y no sé qué, entre otras cosas, la JEP hubiera podido hacer, digamos, que las dos personas de los que condenaron ayer, que son congresistas, de alguna manera hubieran tenido que dejar la curul, pues al Sí. menos un Pero tiempo. fueron bastante explícitos en que no, que el derecho político se mantenía. Claro, en que no, y eso, pues, eso era fácil y no les quedan sino 6 meses, digamos, eso no afectaba mucho a las FARC, no afectaba a esas mismas personas y en cambio sí hubiera sido una cosa que hubiera ayudado mucho. Pero ese reparo claramente estaba sobredimensionado como muchos otros, como por ejemplo el de ni un día de cárcel. Ese también era un reclamo sobredimensionado porque no íbamos a Van a ser pagar más capaces, claro, no íbamos a ser capaces de meterlos a la cárcel. Entonces, yo creo, otra vez vuelvo al tema, es esta sociedad, digamos, ya no importa lo que pasó, ya pasó, pero pasó hace ya tiempo, no pasó con la sentencia de la JEP de estos días. Con eso nos revuelca la herida, digamos, pero en realidad lo que pasó es que Colombia desperdició una enorme oportunidad de entrar verdaderamente a una nueva etapa y en eso sí, a mi modo de ver, el responsable tiene nombre propio que se llama Álvaro Uribe. Ahora, claro, también tendrá algún grado de las FARC responsabilidad por todas Juan las Manuel Santos. atrocidades que cometieron también.
bueno, no, pero era que salir de las atrocidades de las FARC era lo que nos permitía unirnos a los demás, claro, pero es que terminamos divididos. Entonces, eso, Y es que yo creo que hubiera sido casi que como la constituyente del 91, ¿no? Como esa energía creadora, ¿no? Como un nuevo comienzo. ¿cómo salir? Sí, realmente fue muy trágico que ¿Cómo para él no. Pero eso, claro, pero en realidad cuando ya ganó el no, expresaba un sentimiento. Yo ahí tampoco estoy tan de acuerdo con las personas, digamos, cercanas al proceso que le atribuyen responsabilidades que a las mentiras, que no. De todo eso hubo, pero realmente había un sentimiento mayoritariamente ciudadano que se expresó en las urnas de que ese acuerdo era injusto. Eh, y bueno, eso ya era el resultado de la división. Eh, la división fue la que dañó eso y a eso, insisto, hay que atribuírselo a Álvaro Uribe, seguramente también a Juan Manuel Santos, que no hizo lo suficiente o que tampoco logró entender que la verdadera dimensión histórica de su acuerdo era esa, haber logrado cerrar una etapa, un poco como el Frente Nacional. Mira, en el Frente Nacional pues bueno, se cerró una etapa de violencia de una dimensión casi incluso peor que la que estábamos intentando cerrar nosotros. Claro, las historias de la violencia de la mitad del siglo pasado en Colombia son inenarrables. Sí, 100.000 y las cantidades de desplazados y de mutilados, o sea, unas cosas increíbles. Esos personajes hicieron un acuerdo, la élite colombiana y por vía de ellos, la mayoría de la sociedad colombiana terminaron unidos, cerrando una etapa y verdaderamente comenzando otra. Aquí la división no nos permitió volver esto a una nueva época de la historia de Colombia. Sí, eso es muy triste y me parece que cuando uno ve el fallo de los falsos positivos, que también salió ayer, también uno se da cuenta que si bien las fuerzas militares habían logrado un montón, pues con unas fuerzas militares que cogen a unos jóvenes pobres, los disfrazan de guerrilleros para cobrar unos días de descanso, también habían llegado un poquito, digamos, con esas fuerzas militares así no íbamos a ganar la guerra en todo caso. Y creo que de pronto es el momento, Héctor, de pasar a hablar de ese fallo, ¿o qué Sí, opinas? sí, por ahí yo creo, pues no sé bien, he oído mucho reacciones de las víctimas de esos falsos positivos. eh, Qué tanto se sienten preparados, pero yo percibo que ahí hay como un mayor nivel de reparación, entre otras cosas porque la condena está mucho más precisa, se sabe que tienen que irse a unos lugares, que tienen que hacer unas determinadas cosas y tal. eh, se sabía, se sabían muchas cosas de los falsos positivos, pero también se han sabido más porque hay varios militares que han confesado unos delitos que antes habían negado y entonces ahí hay un hecho que yo creo que también es positivo. Entonces, ese componente ha salido mejor. Lo daña otra vez Uribe diciendo, no, es que ellos hacen eso simplemente para liberarse y reconocen unos delitos que no cometieron. No, mire, yo no entiendo para qué seguimos deslegitimando la justicia de la manera como un señor va y confiesa que mató a 70 jóvenes y el expresidente Uribe dice, no, no, usted está diciendo mentiras, usted no mató a ninguno. Pues porque la responsabilidad política es atribuible a él. Por eso me gustaría que oyéramos a la magistrada Ana Manuela Ochoa leyendo el fallo. Por otra parte, respecto al monto de la sanción propia, la sección determinó que dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de 8 años. A mí me parece, Héctor, como muy simbólico que mientras el fallo de las FARC lo lee uno, creo que ese es el único magistrado que viene de la justicia penal militar. Me parece también muy lindo que sea una magistrada indígena la que lee el fallo sobre los falsos positivos en una región donde los indígenas cercanos a su grupo fueron los principales asesinados. Esto es en el bloque de La Popa, en el Caribe, donde se cometieron 130 asesinatos de jóvenes para presentarlos como éxitos en combate. El Payo no tiene cárcel tampoco, pero en este sí hay una restricción efectiva de la libertad, de la movilidad y de la libertad, porque donde ellos van a buscar desaparecidos, donde van a hacer
van a hacer un resguardo para los indígenas Cancuamo que fueron tan victimizados, van a hacer unos monumentos en la región con ellos. O sea, creo que hay una conexión mucho más directa entre lo que van a hacer los militares condenados y las víctimas de esos delitos. Sí, sí, todo indica que esta sentencia quedó bastante mejor hecha que la de las FARC, entre otras cosas por eso, porque la condena está mucho más precisa y entonces la gente entiende, digamos, los que hicieron el ejercicio que yo estaba diciendo que hice con la sentencia de las FARC, con esta, entonces uno dice, ah, bueno, yo ya sé qué hago, qué van a hacer. Si me parece mucho o poco, pues bueno, pero por lo menos sé. Pero en el otro es que no solo me parece poco, sino ambiguo, evasivo, etcétera. Entonces, creo que esto salió un poco mejor. Yo sí creo que este componente es bastante más valioso que lo que se ha logrado con la TARC. También, pero no sé si es cierto o no, pero lo voy a decir porque así lo percibo. Yo creo que también los militares que han acudido a la JEP lo han hecho de una manera más sincera que los exguerrilleros. A mí me parece que la guerrilla de las FARC, todas estas 7 personas, por ejemplo, que estuvieron ayer, siempre han tenido unas cosas que terminan repitiéndolas de una manera tal que parecen un lugar común. Salir a decir, perdóneme, sí, esto fue un error, no hemos debido haberlo hecho, etcétera. Uno a veces siente que están como repitiendo un libreto y que no es una cosa verdaderamente sincera y que por eso cada vez que perciben que la sanción puede ser más grande, porque por ejemplo estaba el tema de la esclavitud, ese tipo de cosas, reaccionan de manera muy fuerte y dicen la JEP está saliéndose de su competencia y tal, porque no pareciera haber, digamos, como una voluntad real de entender la dimensión de la justicia transicional, sino es como, bueno, yo ya entregué las armas, yo estoy cumpliendo y tal, conmigo ya dejemos así. Me parece que en cambio los militares, o al menos algunos de los que han acudido, realmente han aportado unas cosas que los colombianos no sabíamos y que la justicia no sabía y que ha permitido incriminar a algunos de sus superiores. Es decir, ahí hemos ganado en justicia. Ojalá en la otra parte hubiera funcionado de una manera parecida, pero no. Creo que ellos también tenían el incentivo, varios de ellos, de que ya estaban presos, estaban condenados a 20 años y que la justicia transicional les permitió acortar la pena. Y aquellos que no dieron un testimonio verdadero, pues van a juicio y van a ser condenados a 20 años como el coronel Mejía. El Entonces, jefe de todos, que es el, está con el jefe ahora. de todos ellos, exacto. Y que era además realmente el determinador, digamos, de la mayoría de esos delitos. Él, por alguna extraña razón, resolvió, pues, someterse a las evidencias, y las evidencias, pues, lo condenan como lo van a condenar sin duda. No, es que hay a demasiados testimonios incriminadores, pero a mí me parece, Héctor, que lo que tú decías es lo más importante en el fallo de los falsos positivas, es que ya ese discurso de que eran unas manzanas podridas, pues pierde su piso. O sea, ya nadie va a poder negar que en Colombia el ejército hizo de estas violaciones masivas de derechos humanos como institución. O sea, no eran las manzanas podridas, Está claro. ¿no? Ni las FARC, fue el Ejército del Pueblo. Y creo que tumbar ambos mitos, pues sí es muy valioso para esta sociedad. Yo creo que todavía no lo apreciamos lo suficiente, pero me parece Pero ¿cómo que lo logramos vamos a apreciar. convertir? Pero es que ¿cómo logramos convertir ese valor que yo comparto que lo tiene en una cosa verdaderamente transformadora? Porque es que también me parece increíble que hayamos conseguido semejante logro, semejante. Mira, no hay país en el mundo que haya logrado, como tú lo dijiste hace un rato, no hay país en el mundo que haya logrado lo que nosotros logramos. Entre otras cosas, el santanderismo se nos salió, digamos, el santanderismo entendido un poco como esa cosa tan Industria legal. refinada, Sí. jurídica y tal. Aquí hicimos una cosa sofisticadísima, sofisticadísima. Parte del problema es que es muy sofisticado. Entonces, la sala de reconocimiento, la sala de no sé qué, el recurso de no sé cuál, bueno, todo eso es muy sofisticado, pero me parece que valioso. Nosotros pues solemos utilizar esa expresión santanderismo como digamos, como una crítica, pero no, yo creo que es valioso. Pero todo eso
que conseguimos, que evidentemente es un ejemplo para el mundo, pues nosotros de eso nos sentimos orgullosos los colombianos. Y mientras los colombianos nos sintamos orgullosos, pues no es un logro como sociedad. Lo interesante sería que cuando llegue aquí un extranjero y llegue a una casa de cualquier ciudadano colombiano, eso les diga: nosotros teníamos este problema el berraco, nos inventamos una fórmula buenísima y eso ha salido buenísimo. No, no, ese extranjero se sienta a oír pues unas lamentaciones interminables de lo mal que lo hemos hecho todo. Y es porque así nos sentimos los colombianos, y vuelvo a las primeras preguntas de las encuestas. ¿Cómo vamos? Pues vamos mal. ¿Cómo cree que vamos a seguir? Vamos peor. Entonces, así no hay nada que hacer. Y yo creo que Colombia tuvo una segunda oportunidad después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC para lograr una cosa parecida, que fue la elección de Gustavo Petro y la posibilidad de la inclusión de unos sectores sociales que siempre han estado por fuera de este orden social del que nosotros nos valemos y, pues disfrutamos. Y tampoco lo logramos. También terminamos en una pelotera más divididos que nunca, sin que nadie sienta que su vida ha mejorado sustancialmente. Entonces, sí parece una sociedad condenada, pero Porque, no, ¿por qué nos costará tanto trabajo? Porque también es curioso, por ejemplo, que Petro, que se pronuncia pues desde el clítoris de las mujeres hasta lo que pasa en Gaza, no diga nada de estos fallos. es increíble. ¿Cómo, cómo se explica? Él no cree en esto tampoco. Sí, a él le cuesta, digamos, yo me imagino que está en el tema de que no los quiere criticar, pero tampoco quiere alabarlos, y no los quiere alabar ni Porque no siquiera alaba a nadie. nadie por convicción, sino porque no alaba a nadie y porque no quiere reconocerle tampoco nada a santos. Es que esa mezquindad de nuestros líderes es una verdadera tragedia. Yo sí creo que yo no sé cómo era antes. Yo creo que los del Frente Nacional lograron una cosa muy, muy importante, que fue primero lavar sus culpas y volverlo positivo y que todos los admiráramos y todo. Y los de ahora realmente ni lavan sus culpas ni logran volver positivo, sino al contrario, todo lo que tocan se lo tiran, digamos. Pues si se tiran la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Mira, tú y yo crecimos Ah, anhelando la desmovilización de la guerrilla de las FARC, y cuando lo logramos se volvió una tragedia. claro, y ya ahora porque la gente los ve pues un poquito, pues bastante reducidos en el Congreso, pero es que uno no se le puede olvidar que ellos, cuando se posesionó Uribe, tiraron misiles Claro. a la casa de Nariño. Nariz. ¿No? O sea, realmente yo que cubrí el conflicto durante tantos años, ellos estuvieron bastante cerca de llegar a Bogotá, o sea, en Sumapaz estaban, entonces pues yo creo que la sociedad sí ganó bastante con su decisión de dejar las armas, que fue una decisión, porque no los alcanzamos a derrotar Claro. totalmente, entonces pues no se podía esperar tampoco que el resultado fuera que fueran a pasar 20 años en la cárcel como se lo merecían, porque el nivel de crueldad que infligieron en los colombianos fue muy grande. Ahora, lo que pasa, sí hay mucha gente en Colombia que cree que la guerrilla de las FARC la derrotó Uribe, y que digamos, el cambio de rumbo de la política por parte de Juan Manuel Santos, digamos, nos condenó a los colombianos a no conseguir ese resultado. Ese resultado no se iba a conseguir por esa vía. Lo que ya se había logrado, con el dolor enorme, además, de la violación de derechos humanos a los que hemos comentado. Es que esta era una política que terminó terriblemente manchada, incluso en términos cuantitativos. Cuando uno mira los informes de la Comisión de la Verdad y todos estos, hubo más muertes violentas, más desplazados, más dejámenes por cuenta de la reacción contra la guerrilla que la propia guerrilla. O sea, el dolor que produjeron los paramilitares, que además duraron menos años que la guerrilla, fue cuantitativamente mayor que el de la guerrilla. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, cuál era el camino? ¿Y por qué nos costó trabajo y no fuimos capaces de decir: aquí hubo evidentemente una fase que nos había ya costado dolor, pero ya la habíamos recorrido, y que lo que teníamos era que dar el siguiente paso? Yo creo que en ese sentido el presidente Santos tenía la razón. De lo que se trataba en ese momento era de cerrar precisamente lo que se había hecho antes.
todos estamos de acuerdo en que sin la política de seguridad democrática del presidente Uribe, las FARC nunca se hubieran sentado a conversar con el Estado colombiano, pues nunca se hubieran sentado a conversar Claro. seriamente, porque Un resultado, lo o había. sea, realmente fue el resultado del éxito de esa política. Claro, claro, pero somos tan mezquinos y yo sí creo, yo por eso es que, digamos, cuestiono mucho el legado histórico del expresidente Uribe, porque me parece que con esa decisión hizo más daño que con cualquier otra cosa que hubiera podido hacer positiva para la sociedad colombiana. Bueno, Héctor, no sé si con esa sentencia que acabas de decretar, podemos terminar este programa. A Veremos todos a los nuestros tuiteros y a todos que empiecen contra mí, digamos, ya por cuenta de la sentencia. A todos los que están viendo este programa, les pedimos que se suscriban a la campanita en YouTube y los esperamos la próxima semana con la siguiente movida. Ojalá sea más agradable, nos están saliendo como. Yo he quedado aburrido en las últimas, en esta quedo muy aburrido, pero no por la conversación que siempre, Buena, yo ya iba a decir, no por la conversación de siempre es muy agradable, pero como creo que quedamos aburridos la mayoría con la sentencia, con la primera sentencia de la. bueno. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.